Se levanta la veda que teníamos de transmisión. Ya estamos volviendo a transmitir. Espero que haya quedado tu candidato, porque independientemente de quien quede, cantábamos que Jesucristo es Rey, pero es nuestro Rey, es mi Rey. Y antes de venir para acá, yo voy a terminar de ver un pedacito de la serie de Chosen, de un capítulo que me faltaba ver, cuando los discípulos de Juan el Bautista mandan a decirle a Jesús que si es él o tendrían que esperar a otro. Y en la escena pues él está sanando a mucha gente y pues les da la respuesta: no vayan y díganle a Juan, ¿sí? Los ciegos ven, los sordos hablan, ¿sí? Los sordos hablan, no, ¿verdad? Bueno, fíjense, hasta esos milagros hacía Jesús, hacía que los sordos hablaran. ¿A poco no es poderoso nuestro Dios? Y inspira la serie, ¿no? Creo que deja un buen sabor de boca lo que se ve, y después al final sana a otra mujer ciega, ¿sí? Y a otro hombre que estaba cojo, y le dice: ¿y tú qué? ¿No? Dice: no, con que la haya sanado a ella está bien. Dice: ya nos vamos. Y cuando se va, nota que va caminando bien y avienta la muleta, ¿no? Y se regresa a darle las gracias al Señor. Ese es nuestro Rey, no te preocupes. ¿Quién quedó? Todo el que hubiera quedado iba a ser malo, y es malo, y no confiamos en eso, confiamos en nuestro Dios. Así que oremos para iniciar. Señor, qué bueno es estar los hermanos juntos alabándote, cantándote, Señor, rindiendo todo el honor, la gloria, el homenaje, la majestuosidad que tú mereces y que tienes. Gracias por habernos recibido en la familia de la fe. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Ahora también queremos que nos hables, Señor, porque no solo nos salvaste para llevarnos al cielo, nos alcanzaste con un propósito, y tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor, y el propósito tuyo. Háblanos para saber cuál es el propósito que tienes para esta iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, como decía Johnny, vamos a tratar de llevar los miércoles un mes con un tema, todo un mes con un tema. Iniciamos en este primer miércoles de junio y todo el mes vamos a hablar de esto. Así que para que tú también estudies en tu casa sobre lo que vamos a estar enseñando y puedas traer tus preguntas o tus comentarios. Y este mes vamos a estar hablando acerca del evangelismo, porque además parte de la carga que tuvimos como pastores al hacer el calendario para este año, ¿sí? Y pues ya estamos en medio año, y que nos falta todavía más, hermanos, es evangelizar. ¿Sí? Y hoy vamos a empezar, quizás nada más sea introducción a este tema, porque pues es muy extenso el tema.
Y yo quisiera empezar por preguntarte, ¿qué entiendes tú? Y yo sé que sabes la definición, pero ojalá me puedas dar otra, pero aunque la que sepas, dámela. ¿Qué entiendes tú o cuál es la definición de la palabra evangelio? Para que me tengan el micrófono ahí, porque va a ser estudio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Denme la noticia ustedes. Las buenas nuevas. Llevar una buena noticia, anunciar una buena noticia. ¿Y cuál es la noticia que se anuncia del evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, nada más. Para mí, creo que la definición de esto está en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 4. Dice Pablo, o desde el 3 para tener el contexto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, ya después sí que apareció a Cefas y apareció, y al final apareció a más de 500, dice Pablo, y a mí el último como un abortivo, ¿no? Bueno, ok, ahora partiendo de esta definición del evangelio, que es llevar las buenas noticias, anunciar las buenas noticias, dar una buena noticia, que Cristo, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día como estaba escrito, ¿sí? Ahora, ¿qué sería evangelismo? A ver, micrófono, para que quede grabado. Espérate otra vez, porque está muy bajo y a lo mejor no se graba. Ya. Evangelismo es, entonces, ir y predicar a los demás, a los que no conocen al Señor, esta buena noticia. Ok, ¿están de acuerdo con la definición de Liz? Ok, ¿le ponemos 10? Ok, es una alumna aplicada. Está bien. Tengo otra definición aquí de evangelismo. Podríamos decir que es una invitación activa a la persona para que responda al mensaje de gracia o al mensaje del evangelio, al mensaje de gracia, y se entregue a Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? El evangelismo tiene que ver con la proclamación de ese mensaje, de la definición de evangelio, de las buenas noticias. Es proclamar, es llevar, ¿sí?, a las personas. Pero, fíjense, a veces nos quedamos cortos en el mensaje del evangelio. Les voy a hacer otra pregunta. ¿En dónde está el mandato para evangelizar o del evangelio? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo, mija? Y la hermana dice que en el Nuevo. ¿En cuál está? ¿En el Nuevo? ¿Sí? ¿Y los demás? Bueno, a ver, levanten su mano, ¿cuántos creen o dicen que está en el Nuevo? Bajen su mano. ¿Cuántos dicen que está en el Antiguo? Muy bien, mi hermana Abby. Están los dos, hermanos.
En los dos. Es que esa no la pregunté. Está en ambos. En ambos testamentos está esto. Fíjense. Acompáñame a la primera carta, al primer libro más bien, de Reyes, capítulo 8. Versos, vamos a leer del 41 al 43. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lugares de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Está hablando que aún el extranjero que no era del pueblo de Dios, a ese iba a conocer de Dios. Y esa misma gente que no era del pueblo de Dios iba a llegar incluso al templo que había edificado Salomón, porque esto lo está escribiendo Salomón, ¿sí? O lo está hablando al Señor. Dice, y ellos lo conocerán, porque va a ser también proclamado. El profeta Isaías, en el capítulo que habla acerca del ayuno, a ver, ¿cuál es el capítulo que habla acerca del ayuno en el libro de Isaías? 58. Muy bien, esa muchacha estudia en el Cotec y ya tomó la materia de profetas mayores, ¿sí? Y sacó 10. El primer versículo dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Sí? Está hablando de proclamar. En el libro de Ezequiel, bueno, ahí bríncale un poquito más antes de ir a Ezequiel, al capítulo 62 de Isaías. En el verso 6 y 7 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan del Señor no respondan, o no responderán, ni les den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, y algo repite casi igual, en el capítulo 33, dice Ezequiel 3, 17. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué era una atalaya? Era un vigía, alguien que estaba observando. Antes las ciudades generalmente estaban amuralladas para protegerse de los enemigos, ¿sí? Y hasta la parte alta de la ciudad, generalmente en la puerta de la ciudad, hasta arriba, digamos, ponían una pequeña casita donde ponían a un vigía que estaba observando, ¿sí? Para cuando el enemigo viniera y diera un grito de alarma o tocara algún instrumento para anunciar que el enemigo venía.
Pero aquí no lo dice en función de eso, Ezequiel. Dice, va a poner a un atalaya a la casa de Israel para que diga las palabras del Señor, o ponga el Señor sus palabras en la boca de ese atalaya. Y en el capítulo 33, verso 7, prácticamente repite lo mismo. Dice, a ti pues, le dice Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba todo esto, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pareciera ser que en el Antiguo Testamento, aunque hay indicaciones, cuando viene nuestro Señor Jesús, pareciera ser como que ignoran al resto del mundo, ¿no? ¿O no les parece así? Vamos al capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Y fíjate lo que dice a partir del verso 5. El Señor está dando una comisión a sus 12 apóstoles y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en las ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es verdad, ya el Evangelio de Juan dice en el primer capítulo, en el verso 11, dice, a lo suyo vino, Jesús vino a lo que iba a cumplir, a dar su vida en rescate por nosotros. Dice, y los suyos, estos que dice en Mateo 10, que Jesús comisionó a sus 12, les dijo, no vayan, ni por ciudades de gentiles, ni con samaritanos, ¿sí?, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero los suyos, el pueblo de Israel, dice Juan, no le recibieron. Ellos no lo reconocieron como el Mesías, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, déjame darte otras dos definiciones que a veces es donde nos hemos atorado a lo mejor en el evangelismo. La primera tiene que ver con comunicar el mensaje de misericordia de Dios hacia los pecadores. Y es una buena definición, ¿no? Vamos a predicar un mensaje de misericordia, de amor, de gracia hacia los pecadores. ¿Cuál es ese mensaje? Lo mismo que vimos en Corintios, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí? Ese sería el evangelio. Y muchas veces esto es lo que hacemos. Predicamos el evangelio diciéndole a la gente que el Señor murió por nuestros pecados, que los reciban como su Salvador, y hasta ahí. Hasta ahí queda, digamos, no está mal, pero está un poco limitada la labor que hacemos, porque solo nos habla, digamos, de los que están recibiendo el mensaje de salvación como un vaso que recibe, y hasta ahí. ¿Alguien sabe la definición de una palabra teológica que se llama holística? ¿Alguien sabe lo que es la holística? Ya lo vimos. ¿No lo vimos en Cotec? Bueno, la holística es como una doctrina que propaga la concepción de cada realidad como un todo, ¿sí? Y es distinta de la suma de las partes.
Déjenme explicarlo porque está medio enredada, ¿no? ¿Sí? Digamos, la definición que di ahorita de evangelismo nada más abarca una parte de lo que se hace al evangelizar. Se le da el mensaje al receptor, ¿sí? Pero el evangelismo es holístico, abarca todo, no solo una de sus partes, que es la recepción del que recibe la gracia. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces esta doctrina holística en teología se llama algo que abarca la totalidad de lo que se quiere compartir, no una parte, nada más. Entonces la segunda definición que podríamos ver de evangelismo es esta: el evangelismo es la comunicación del evangelio del reino guiado por el Espíritu Santo, de tal modo que los receptores tengan una oportunidad válida de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y convertirse en miembros responsables de su iglesia. ¿Qué texto podría avalar esto? Vamos primero al texto que es más cortito de Marcos. Marcos capítulo 16. Verso 15. Está Jesús por irse, ascender a los cielos, y está con sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense, en Mateo se le conoce como la Gran Comisión, y esto mismo es la Gran Comisión, nada más que Marcos lo dice de otra forma, ¿no? Da otros detalles que no da Mateo, pero el mandato es el mismo: ir por todo el mundo. Dice, ¿y qué vamos a hacer al ir por todo el mundo? Predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Ya no tiene que ver, ya Jesús no está limitando la predicación del evangelio a los judíos. Antes les dijo en Mateo, cuando envió a sus 12, ¿sí? No vayan con los gentiles, no entren a ciudades de samaritanos, solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí el mandato ya es, antes de ascender a los cielos: vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, judíos, gentiles, mexicanos, a todos, ¿sí? Y da unas instrucciones de aquellos a los que les van a predicar cuando crean. ¿Qué van a hacer? No solo a los que van, sino a los que crean, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que fueron a predicar y a los que crean, porque los que van a predicar ya creyeron. O sea, también ellos pero aún a los que crean van a tener estas señales. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, a la Gran Comisión. Último capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no solo tiene que ver con anunciar la gracia de Dios y el amor de Dios, sino que a aquel que se le anuncia, después hay que darle una responsabilidad de eso que está recibiendo? Y aquí Mateo dice, o Jesús dice en el Evangelio de Mateo: enséñenles a esos que les están predicando todas las cosas. No nada más les digan que son salvos, sino les van a enseñar todas las cosas que deben de guardar. Las enseñanzas que yo les he dado a ustedes, mis discípulos, ahora ustedes tienen que esparcirla en aquellos que van a predicar el Evangelio, para que tomen una responsabilidad de lo que están recibiendo, ¿sí? Digamos, Jesús en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y entonces cuando viene y nos salva a nosotros, digamos, nos da tal potestad que dice en Marcos que va a llegar el momento cuando creemos que vamos a hacer cosas que ni nos imaginamos, ¿sí? Vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿sí? Podemos tomar una serpiente en las manos y no nos hará daño, tomar algo mortífero y nada nos pasará. Cuando alguien de verdad cree. Y entonces todas esas cosas que vamos a nosotros a poder hacer, ahora nos da una responsabilidad para empezar a enseñar a otros. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay, les voy a preguntar, entre tener a Jesús como Salvador y tener a Jesús como Señor? Cantábamos hace rato, ¿no? Que Él es nuestro Rey. ¿Qué diferencia hay entre tener a Jesús como Salvador y tenerlo como Señor? Holísticamente. Ya les dije lo que es la holística, ¿no? ¿Cuál podría ser la diferencia? Saraí se quiere animar. Sí, ya la vi, Pepe, ya la vi a Saraí. Es que como Salvador es que nos libró, y como Señor es que Él gobierna en nuestras vidas. Muy bien, Saraí. Fíjense, es muy fácil recibir al Señor como Salvador, ¿sí? Cuando nos hablan del Evangelio y nos dicen: miren, si tú aceptas al Señor como tu Salvador, es porque estás creyendo que Él murió por ti, ¿sí? Y pagó por tus pecados, y su sangre te limpia de todo pecado, ¿sí? Y en ese momento tu nombre queda inscrito en el libro de la vida y ya eres salvo y te vas a ir al cielo. Y algunos a veces agregamos, ¿no? Y si en este mismo momento te murieras, ¿sí? ¿Qué crees? Te vas al cielo. ¿Y eso es verdad? Es verdad, ¿sí? Pero, como oraba, hermanos, ¿por qué una vez que nos convertimos el Señor no nos llevó al cielo? ¿No estaría más padre? Está re feo aquí, ¿no? Este mundo, ¿no? ¿O no está feo? Y ahora con una presidenta va a estar más feo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos llevó? Ahora no vamos a hacer solo a Jesús nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Señor. Y al hacerlo nuestro Señor le estamos diciendo: tú eres mi amo, mi dueño, mi rey, y todo lo que tú digas, yo soy tu esclavo y yo lo voy a hacer, ¿no? Y eso no es tan agradable para todos, ¿no? No, Señor,
Sí, gracias por ser mi Salvador, pero mi vida yo la dirijo. De mi vida yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde quiera, y te voy a servir cuando yo quiera. Por eso es que el Señor les llegó a hacer un reproche a sus discípulos y les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y uno de los mandatos que nos da el Señor dice: id. Miren, a lo mejor no vamos a salir todos por todo el mundo, pero dice: vayan por todo el mundo. Pero ya después vemos en el libro de los Hechos, ¿sí? Porque el Señor aquí se está yendo, pero les dice, en Lucas se ve mejor, porque Lucas es la continuación del libro, o más bien el libro de los Hechos es la continuación de Lucas, y en Lucas cuando el Señor asciende les da una orden: no se vayan de Jerusalén. Y en Lucas y en Hechos empieza diciendo: porque recibirán la promesa que yo les he dado, y esperen aquí en Jerusalén. Y después de 40 días que el Señor se ha estado apareciendo, después de que resucitó, se va a los cielos y pasan 10 días donde los discípulos obedientes, teniéndolo como Señor, se esperan en Jerusalén. Y van a recibir un poder que viene de lo alto, ¿sí? Y cuando tengan ese poder, que es el Espíritu Santo, entonces me serán testigos aquí donde están, en Jerusalén, en la ciudad o en la provincia donde estaba la ciudad de Jerusalén, que era Judea, y en Judea. Y la provincia vecina ya no era de judíos, en Samaria. ¿Y saben hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hasta allá me van a ser testigos. ¿Sí? Y un testigo es el que evangeliza, es el que testifica de la obra de Cristo en la vida de uno y la obra de Cristo para la humanidad. Y entonces tenemos que entender que la tarea primordial de todo cristiano ha de ser la de llevar a todo el mundo esa buena noticia. ¿Sí? Olvídate de los servicios que puedas tener. Hermanos, que yo soy director de la alabanza, yo soy pastor, ¿sí? Yo estoy al frente de las mujeres, yo estoy al frente de los niños, llevo el grupo de matrimonios, está bien, pero tu tarea primordial es que anuncies el evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Esa es nuestra tarea primordial. Ayer les platicaba a los pastores una historia de una persona atea que no cree en Dios. Eso lo leí en un libro. Y que una vez le predicaron el evangelio y les dijo: no creo yo eso, la verdad no creo. Oiga, pero usted, si se muere en sus pecados se va a ir al infierno. No creo en eso. Pero si acepta a Cristo se va a ir al cielo. No creo en eso. No creo, jóvenes, están perdiendo el tiempo conmigo. No creo en eso, ¿sí? Pero la señora después declaró algo y les dijo a estos jóvenes: si yo creyera lo que ustedes creen, lo que me están compartiendo, si yo lo creyera, ¿saben qué haría con mi vida? A cada persona que yo me encontrara en la calle, a cada persona le compartiría esto que ustedes me comparten, si yo creyera lo que ustedes creen. Pero como no creo, pues no le digo a nadie eso, ¿no? ¿Tú sí crees que si alguien no recibe a Cristo en su corazón se va a ir al infierno? Sí lo crees de verdad. Bueno, ¿con cuánta gente te has encontrado? ¿Y a cuánta gente le compartes? ¿Tienes vecinos? ¿Tienes compañeros de trabajo? ¿Tienes compañeros de escuela? ¿Tienes familiares? ¿Les has compartido? ¿O eres de la secreta? Es a donde nadie sabe en tu trabajo que eres cristiano.
Un día así contesto y le voy a contar la misma anécdota y aumentada. ¿Sí? Porque fíjate, ¿qué pasaría si de repente venimos el domingo a la reunión donde hay más gente? Y estamos aquí cantándole al Señor y de repente al lado de tu silla se sienta tu vecina del 8. Bueno, si vives en la calle donde hay puros nones, porque en donde vivía antes eran puros nones, la del 7. Y estás tú aquí alabando a Dios con todo tu corazón y de repente volteas y la ves a la vecina, iba a decir Chuchita, pero no, a la vecina Julia, y volteas y la ves, vecina, ¿usted aquí? Sí, vecina. Y la vecina en ese momento, ¿sabes qué pregunta te va a hacer? ¿Es usted cristiana? Y le vas a tener que decir la verdad, ¿eh? Sí, vecina, soy cristiana. Y quizás la siguiente pregunta que te haga la vecina te va a decir, o te va a preguntar, ¿y desde hace cuánto tiempo es usted cristiana? Hace 25 años, vecina. ¿Hace 25 años usted es cristiana? Y vecina, nos saludamos todos los días, nos damos los buenos días. Usted se enteró de mi divorcio, ¿no? Sí supo que me divorcié de mi marido, ¿no? Que tuvimos muchos problemas. Sabe que mi hija mayor salió embarazada y que ahora está batallando siendo madre soltera, porque la persona que la embarazó no se hizo responsable. Y sabe que mi hijo menor ha caído en las drogas y que yo he llegado al punto del colapso, ¿no? Porque los problemas me abruman. Y te va a decir, y usted era creyente, usted es creyente y tenía la respuesta a mi problema y nunca me compartió, vecina. Y entonces tú te vas a empezar a sentir chinchi, te vas a empezar a achicar, pero algo tienes que decir. Y le vas a preguntar, y vecina, ¿y cómo se enteró de la iglesia? Vecina, fíjese que la prima de una amiga, de una compañera que tuve hace 10 años en un trabajo, de repente me compartió. Y así conocí del Señor y vine a esta iglesia. ¿Te acuerdas que dice Ezequiel que el Señor nos ha puesto por atalayas? Para anunciar, en este caso para anunciar la buena noticia, ¿sí? Cuando vemos a la gente, mira, y no es la única forma de predicar, hay muchas otras formas que tú puedes predicar que a lo mejor pueden ser más efectivas, pero el Señor te va a guiar, como leíamos ahí, por medio de su Espíritu te va a guiar a cómo vas a compartir, porque no se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Y que llegues, yo les decía, también les compartí ayer a los pastores, en la otra iglesia que estaba, y se hacían campañas evangelísticas de ir tocando puerta por puerta. Yo fui a varias de esas, ¿sí? Y entonces íbamos tocando puerta por puerta con un folleto, con las 4 leyes espirituales, y teníamos preparado todo lo que le íbamos a decir. Hay veces que te cierran la puerta en las narices y no quieren nada. Y te sacan tu letrero, este hogar es católico y no aceptamos propaganda de ninguna otra religión. ¿Sí? Te van a cerrar a eso, pero va a haber algunos que van a escuchar. ¿Sí? Yo ya no recomiendo ese método, pero si se hace, si eres guiado por el Espíritu y hacer ese tipo de cosas, hazlas.
Yo creo que hay algo más efectivo. Dijo San Agustín una vez, o escribió, y quedó registrado: es necesario estar predicando todo el tiempo y de vez en cuando hablar. Si tú te enteras que tu vecina está enferma y de una enfermedad que la ha postrado en cama, no vayas a agarrarla a bibliazos. No llegues a su casa y le toques y le digas: ya sabía, vecina, que de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea se pierda tenga vida eterna. Amén. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya sabía que no hay uno solo bueno, que todos nos hemos desviado. No los agarres a bibliazos. Los vacunamos a veces contra el evangelio. Si te enteras que tu vecina está enferma, ve y ofrécete a hacerle su quehacer. Si no tiene comida, llévale comida. Prepárale una gelatina. Ponte a sus órdenes y no le hables del evangelio con palabras, háblale con hechos. Estoy orando por una persona que conocí ayer, se llama Elvia. Ayer o antier, fui al seguro, antier, ¿verdad? Porque entre la plática que tuvimos, como media hora, me hizo recordar a mi esposa en sus inicios de su enfermedad, porque tiene un año que padece artritis, una persona como de 50 años. Y todos los síntomas que está teniendo, nunca le hablé del evangelio en ese momento, no le prediqué nada, sino simplemente como que serví de receptor para que ella me estuviera contando todo lo que está padeciendo. Dice: no, dolores horribles, dice, sin poderme levantar de la cama. Sí, y apenas hace un año empecé como con una contractura en el cuello. Y fui al doctor, me mandaron a hacer estudios, después me mandaron con la reumatóloga de aquí, y después de los estudios, cuando los vio, me dijo: usted padece artritis y otra enfermedad junto con la artritis que me dijo que tiene, pero que tiene que ver con lo mismo. Y le dije a la doctora: doctora, lo que tenga que hacer, nada más quíteme el dolor, por favor, no me puedo mover, mis articulaciones se han inflamado. Y me decía ella: yo antes usaba zapatillas, dice, mira, apenas si soporto estos tenis que traigo, se me ha estado cayendo el cabello. Y empezaba a recordar así a mi esposa, ¿no? Y entonces entre la plática yo creo que ella creía que yo también tenía artritis, y me dice: ¿y por qué medicamento viene usted? Ya le decía. Y entonces llegó el momento en que le tuve que decir: la verdad es que yo no soy el que padezco la enfermedad, es mi esposa, ¿no? Y entonces le empecé a compartir de mi esposa. Y ya de repente me preguntó: ¿y cuántos hijos tiene? Pues le dije: 3, ¿no? Y ya le salió la cuestión del Lalo. Dice: por la enfermedad su esposa se esperó tantos años. Le digo: no exactamente, ¿no? Pero sí ya tenía el problema de su artritis cuando nació Lalo y cuando lo que pasó. Y entonces le empecé a platicar del milagro. Y entonces ya de acuerdo a la plática aproveché para después decirle, le digo: mire, y es que el Señor me habló esto y esto cuando mi hijo nació. Y le digo: y es que yo soy un pastor en una iglesia cristiana. Y entonces seguimos platicando y se seguía desahogando conmigo, ¿no? Dice: mire, en mi casa, por eso recordé mucho a mi esposa, dice, casi siempre estoy sola. Dice: me tengo que bañar con la puerta abierta del baño porque no puedo darle vuelta a la manija de la puerta.
No tengo fuerzas para abrirla. Yo tuve que cambiar todas las chapas de mi casa de palanca porque mi esposa no las podía abrir. Y entonces pues estuve recordando muchas cosas de mi esposa, ¿no? Y dice, a veces cuando está mi hijo, le digo, hijo, me voy a bañar, ya sabes que dejo la puerta abierta. Dice, o a veces si va a estar ahí, la dejo cerrada porque él me abre. Y entonces estuve así, ya salió la doctora después a atender, a dar lo que tenía que dar, preparó ella, yo hice lo que tenía que hacer y al final me despedí de ella, no sabía su nombre. Le digo, señora, me dio mucho gusto platicar con usted. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Porque voy a estar orando por usted. Se me llamo Elvia. Dice, por cierto, ¿a qué iglesia va? Me dijo. Pues mi congregación se llama Comunidad de Integración Familiar. ¿Y dónde está? Le di la dirección. Le digo, pero si usted busca en Google Comunidad de Integración Familiar, ahí aparece dónde está. Y si un día usted decide ir, con gusto la recibiremos y estoy para servirle. ¿Sí? Y a veces, hermanos, podemos hacer mucho más, pero y es que a veces yo lo he hecho, a veces voy al seguro y a veces me llevo un libro o saco mi celular para estar leyendo la Biblia, cuando a lo mejor alrededor hay mucha necesidad. Y tú puedes compartir el Evangelio, ¿sí? Guiado por el Espíritu, como el Espíritu te diga en ese momento. No tienes que llevar las 4 leyes espirituales, no tienes que agarrar de bibliazos a alguien, pero tienes que saber que esa gente quizás que está a tu lado es una persona que no conoce a Dios, sabrá de Jesús, porque en este México yo creo que todos saben algo de Jesús, pero no conocen a Dios. Y tenemos que tomarnos un tiempo para compartir. Somos responsables. El profeta Ezequiel habla muy fuerte en el capítulo 18 y dice, yo voy a demandar la sangre de aquellas personas a las que tú no les compartas el Evangelio, porque ellos se perderán, pero tú eres el responsable. Ya si tú compartes el Evangelio y aquellas personas no quieren oír, eres libre de la sangre de esas personas. ¿Sí? Pero nuestro deber es compartir el Evangelio. ¿Sí? Y para que la ley de probabilidades empiece a funcionar cuando tú compartes el Evangelio, a lo mejor te has decepcionado porque pues yo he compartido y nadie de los que les he compartido viene aquí. Por ejemplo, yo a toda mi familia le he hablado y solo tengo una sobrina que es creyente. Otra empezó a venir aquí y ya dejó de venir después. ¿Sí? Pero una sí se convirtió y a ella le está costando el mismo trabajo que a mí. Le ha compartido a su mamá, a su hermana, a sus sobrinos, a los familiares que tiene alrededor y nadie se ha convertido. Pero nuestra responsabilidad es transmitir este mensaje de vida, de salvación, ¿sí? Ya no depende de nosotros los resultados, pero sí tenemos la responsabilidad de compartir. Por eso dijo Jesús, vayan, ¿sí? Y es que a veces estamos tan centralizados aquí, hermanos, que no salimos fuera de nuestras 4 paredes. Pregúntate, entre todas tus amistades que tienes, ¿cuántos son no creyentes? Y es que a veces los cristianos ya agarramos nuestro directorio telefónico, no, ahí y valga la redundancia, el directorio telefónico del teléfono, tu agenda, creyente, ¿a quién le vas a compartir? Te mueves en un ámbito, en un círculo de puros creyentes, ¿a quién le vas a compartir? Y es que nos volvemos medio fariseos. Pues es que hoy en la serie que estaba viendo, Jesús presentaba algo así, ¿no? En la serie de Chosen, porque hablaban de Juan y él empezó a decir, miren, pues vino Juan
que no comía ni bebía y le decían que tenía demonio. Vengo yo que como y bebo y que me junto con prostitutas, dijo él, y con recaudadores de impuestos, y me dicen también que tengo demonio. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Con quién te juntas? No para que hagas lo que esas personas hacen, sino para llevar un mensaje. Y cuando a Jesús lo acusaron de eso, Él les dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y Él se sentía muy bien estar con toda esa gente, porque tenía la finalidad de llegar a sus vidas, a sus corazones, y mostrar su gracia con ellos y salvarlos. Y creo que tenemos que empezar a salir un poquito más de nuestro ambiente, entiéndanme, sagrado en el que nos movemos, y rozarnos un poquito más con la gente, ¿sí?, que está o que es mundana, porque ellos son los que necesitan a Dios. Necesitan rendir sus vidas al Señor, ¿sí? Y eso implica arriesgarse, pero tú podrás decir: hermano, es que yo no estoy listo, no estoy preparado, no sé Biblia. ¿Se acuerdan que dijo en Marcos: ¿quién va a ser salvo? El que creyere y fuere bautizado. Y después dice: y el que creyere, y dice, hará estas señales. ¿Cuándo podemos hacer las señales? ¿Hasta que estudiemos la Biblia? ¿Hasta que nos metamos a un instituto bíblico? ¿Hasta que hayamos leído 10, 20 veces la Biblia? ¿Hasta que tomemos cursos y sepamos doctrina? ¿Cuándo vas a compartir el Evangelio? ¿Sabes cuándo lo puedes compartir? Cuando tú tengas un día más antes de creyente que el que le vas a compartir. Teniendo un día ya de creyente lo puedes compartir. Es más, ni un día. ¿Ejemplo? Okay. Llegó Jesús a Samaria. Dice que tuvo que pasar por ahí. Mandó a sus discípulos a comprar comida y llegó a un pozo en donde llegó una mujer conocida como la samaritana, de mala reputación, y llegó a las horas donde el sol estaba más fuerte, porque no podía llegar a la hora que llegaban todas, que era en la mañana, que no era tan fuerte el sol, por su reputación. Y cuando llega se encuentra sola con Jesús, ¿sí? Y Jesús le pide agua y le dice: tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana agua. Porque judíos, dice, aclara la escritura, dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías a mí, y yo te daría un agua de la cual si bebieres de ella no volverías a tener sed. Dice: Señor, dame de esa agua para que ya no venga más a este pozo. Dame de esa agua. Y entonces entre toda la plática, de repente Jesús va directo al grano, porque a veces en el compartir el Evangelio tenemos que confrontar a la gente con su pecado, con su realidad. Le dice: ve y llama a tu marido. Dice: no tengo marido, Señor. ¿Verdad has dicho? Porque has tenido 5 y este que tú tienes ahora no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Y como que le quiere cambiar la plática. Señor, a ver, ustedes dicen que los judíos hay que adorar allá en Jerusalén, nosotros los samaritanos que en el monte Herbal. ¿En dónde se debe de adorar? Y el Señor la atiende y le atiende sus dudas y todo, pero ya tocó el punto. Y ella se queda con la idea de que es un profeta. ¿Y saben qué dice la Escritura? Si ya leyeron ese pasaje de Juan 4, que esta mujer, una vez que tuvo un encuentro con Jesús, como te puede suceder o nos ha sucedido a ti y a mí, una vez tenido un encuentro con Jesús, dice, fue a su pueblo a decirles: creo que he encontrado al Mesías, porque me dijo todo de mi vida.
Y dice la Escritura que todo su pueblo creyó en Jesús por el testimonio de ella. Y fueron ellos y dijeron, fueron a ver a Jesús y dijeron después: ahora ya no creemos solo por tu testimonio, sino porque también nosotros lo hemos visto. No necesitamos, hermanos, tener un conocimiento, ¿sí? El ABC de cómo compartir el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar para en ese momento compartir lo que tienes que compartir y llegar al corazón de la gente. Si no se convierte, no es tu problema, porque es el Espíritu el que va preparando también los corazones, ¿sí? Ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo comparte a una mujer, dice antes: y ya el Espíritu Santo había preparado su corazón para cuando Pablo llegara. Ruega a Dios también que prepare a través de su Espíritu los corazones, porque el Espíritu tiene esa función. Es el Evangelio de Juan, que el Espíritu está para redarguir el pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, ¿a quién redarguye de pecado? ¿Solo a los cristianos? No, a todo el mundo. ¿Quién nos redarguyó a nosotros? ¿Quién hizo que nos hiciéramos sentir mal cuando no conocíamos a Cristo? El Espíritu. Y estaba preparando nuestro corazón para que llegara alguien. Y mira, termino con esto. Alguien te compartió a ti, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Alguien se tomó el tiempo. A lo mejor en algunos invirtieron en ir a sus casas y traerlos por algún tiempo a la iglesia, ¿sí? Pagar a lo mejor un transporte o ponerle gasolina a su carro para ir por ellos. A lo mejor hasta invitarlos a comer por las necesidades. Algo recibimos de esa persona que se tomó ese tiempo para compartirnos. ¿No crees que al hacerlo también estás pagando, entiéndeme, ¿cómo te lo voy a decir?, la deuda que adquiriste con esa persona que se tomó el tiempo para compartirte? Pero no solo por eso, sino porque también tú disfrutes, sea un placer para ti compartir el Evangelio. No te pierdas la oportunidad de ver rescatada la vida de una persona en donde Dios a ti te pudo usar y que sale de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Cuando puedas ver un matrimonio al que tú le compartiste, que estaba desintegrado, que estaban a lo mejor ya separados, y de repente, por el Señor, que llegan al Señor, los vuelves a ver unidos, felices, y siguen adelante y ahora están sirviendo en la iglesia. ¿No te daría gusto todo ese tipo de cosas estarlas experimentando? Y no lo estamos perdiendo a veces, hermanos. Pues yo no sé, yo no puedo, tengo miedo. Pues rompe tus miedos, rompe barreras, ¿sí? Y date la oportunidad y cumple el mandato que Dios nos ha dado. Prediquen el Evangelio. Termino leyendo solo unos versículos para que nos quedemos así con este sabor. Dice: ¿cómo pues, refiriéndose a los que no conocen a Dios, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, buenas nuevas. Oremos. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos sido negligentes, incrédulos a poder obedecer tu mandato. Te
pedimos perdón porque hemos sido cobardes quizás, temerosos. Hemos cerrado nuestros labios. Y quizás mucha gente ha retardado el conocimiento de ti, el encuentro contigo, porque no hemos obedecido. Pero queremos hoy hacer un compromiso, Señor, un pacto contigo. Tú no nos responsabilizas de la conversión de alguien. Tú solo nos pides que seamos obedientes a lo que demandas de nosotros. Pero confiamos, Señor, que así como esta persona que me encontré el lunes en el seguro de esta señora Elvia, tú vas a tocar su corazón. Si no va a llegar a esta congregación, pon a alguien más que le hable del Evangelio, pero que te conozca, Señor. Y que no guardemos lo que hoy hemos recibido nosotros, porque si de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Haznos valientes. Déjanos, Señor, predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos y el tiempo es corto. Déjanos aprovechar bien el tiempo, hablando de tus maravillas, Señor, para que muchos vengan a tus pies. Y no lo hacemos porque esta iglesia se llene de gente. No, Señor, sería una idea mezquina, sino porque te conozcan, de verdad que tengan un encuentro contigo y puedan ser salvos de la ira venidera. Te lo rogamos, Señor, inquiétanos, no nos dejes en paz si no cumplimos con esta gran comisión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.